junto a vos. Conectate. Rompiendo el sentido común. El comportamiento de las personas, ¿no? Desde otra postura, desde una visión más crítica, cuestionadora, reflexiva. Rompiendo el sentido común. Rompiendo el sentido común. ¿Cuáles son las ideas, patrones de comportamiento? Las ideas, reflexionar y cuestionar un poco todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Rompiendo el sentido común. Las ideas. ¿Cuál es nuestra relación con las instituciones? ¿Cuáles son nuestras creencias que conforman nuestra identidad cultural? Rompiendo el sentido común. Rompiendo el sentido común. Con la socióloga Romina De Andreotti. Pero mirá qué presentación, qué presentación, obviamente, ¿para quién? Para Romina De Andreotti, la socióloga estrella de FM San Martín, la 100.5. Bienvenida, Romina. Buen día, qué lindo Luis Miguel. ¿Cómo me alimentan el ego acá en FM San Martín, No sé a dónde voy a ir a parar, Buen día a toda la audiencia. Días. Buen día. Bien, Romina, este espacio Rompiendo el sentido común, en el que tratamos siempre de mirar las cosas de otro modo, por ahí apoyándonos un poco en otras miradas y tratar de salir de lo que normalmente nos pasa, cosas que por ahí no nos ponemos a pensar. ¿Hoy qué tema traemos? Hoy vamos a hablar de la identidad, pero vamos a hablar de las identidades deterioradas. Ajá, mirá. Así que bueno, en principio de pensar qué es la identidad, ¿no? Bien. Bueno, la identidad podríamos definirlo como el conjunto de características, habilidades, gustos, experiencias que hacen único y distinta a una persona, ¿no? Bien, a ver, aguarda. Bien, eso tiene que ver con la identidad, ¿no? Claro. Hablábamos como, las características un poquito de la identidad. Cómo se ve la persona a sí misma y cómo la ven los demás. Porque, la identidad no es fija, se construye con el tiempo. Y, la mirada de los otros tiene mucho que ver. Ajá, claro. Ese es uno de los puntos también, ¿no? Que no tiene que ver solo con nosotros mismos, sino con la mirada de los otros también. Eso influye. Así que ¿no? Pensar eso, cómo incide la mirada de los otros, de la sociedad, en nuestra identidad. Porque, ¿qué pasa? Lo que hemos hablado por ahí en otros programas. Los demás, con su mirada, ponen expectativas sobre nosotros, sobre cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que ser. También hay estereotipos que cumplir, dice la sociedad. Hay formas de vida y conductas que son consideradas únicas. ¿Y qué pasa cuando una persona justamente se corre de eso que se espera, de esas expectativas? Ahí aparece el estigma. Bien, y el estigma entonces como una parte también de la identidad que tiene que ver con la mirada de los otros. Claro, el estigma recae directamente en la identidad de la persona, en cómo la persona empieza a concebirse. Digamos, a sí misma. Perdón, ¿no? Porque por ahí muchos tenemos la palabra estigma, los que la pueden conocer un poco, digamos, más comúnmente, por ahí tiene que ver con las marcas en la cruz, ¿no? Los estigmas, la marca de los clavos. Pero socialmente, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de estigma. Claro, está bueno eso que decís. Tengo que nombrar al autor Avery Goffman, que no sé si hizo un artículo o una investigación. Vos dijiste un artículo. Una investigación, en realidad, ya en la Facultad de Sociales se ve, digamos, Goffman. Yo imagínate que eran los resúmenes de la facultad, no era el libro completo, con lo cual sé que hubo una investigación, cuando menos. Bien, ese autor clasificaba los tipos de estigmas, ¿no? Ajá. Y él hace alusión a que el estigma es una señal o una marca que justamente desacredita a un individuo. Y eso puede estar relacionado con atributos físicos, alguna discapacidad física, alguna enfermedad,
también él identificaba que podía tener que ver con el carácter de la persona, ¿no? Ajá. Con lo que se podría decir, bueno, hoy ha habido un avance en eso, pero la orientación sexual en un momento fue considerada estigma. El pasado criminal de una persona también es considerado un estigma. La adicción, incluso la apariencia, la pertenencia a una clase social. Bueno, Claro, hay como una clasificación que ese autor hace, y cómo esa mirada de los otros, que se vuelve un estigma, justamente deteriora la identidad de una persona. Claro, yo me quedo por ahí un poco con esa definición que daba el autor, que tiene que ver con una identidad, ya que hablábamos y relacionado con eso, pero deteriorada, ¿no? Claro. Como una identidad negativa, si se quiere. Claro, está bueno lo que vos decías, me quedé pensando, mira, en esto de que por ahí sobre el cuerpo, la marca sobre el cuerpo, quizá era en un principio el estigma, pero cómo se pasa de la marca en el cuerpo a la marca en la identidad, por lo que es el carácter de la persona o por lo que ha hecho la persona con su conducta. Bien, claro, nosotros cuando básicamente, y por ahí estoy pensando, y corregime vos, ¿no? Por Sí. supuesto, pero yo pienso mientras te escucho que por ahí un estigma, cuando hablamos de eso, hablamos de todo lo que hace que genere un rechazo, ¿no? Al otro. Cuando hablan, por ejemplo, de, no sé, los que no tienen un trabajo o algo, son todos vagos, bueno, eso tiene que ver con un estigma, ¿no? Bueno, obviamente los insultos o cuestiones físicas, sabemos, no sé, gordofobia, orientación sexual, pero todo eso que a nosotros que a una persona que rechaza a la otra le hace alejarse, eso es el estigma, ¿no? Eso es el estigma y las consecuencias, ¿no? Bien. Porque obviamente que tener esa mirada, reproducir esa mirada, conduce a la discriminación, como vos decías, al rechazo y también la marginalización. Y muchas veces, y lo creo que lo que tiene que ver con el estigma fundamentalmente es que por ahí no depende de la persona rechazada. Es decir, no rechazamos una actitud de la persona que nos genera daño, sino algo que es en sí misma esa persona. Tal cual, tal cual. También esto, ¿no? Pensar que si vamos un poco más allá, creo que todos tenemos un estigma. De acuerdo al ámbito en el que circulemos, vamos a encontrar que por ahí tenemos alguna característica o alguna condición que para la mirada de los otros puede ser negativa y bueno, y seguramente que lo hemos experimentado. Sí. Nada, porque también puede ser una cuestión de estigma el género en algunos ámbitos, la clase social, como decía anteriormente, los modales, la forma de vestirnos, todo. Un montón de cosas, qué sé yo. A ver, cualquier persona que conozca acá de irse a estudiar afuera, por ejemplo, que es tan común en los logrenses, muchas veces cuando vas a una ciudad grande no sabes cómo moverte, se dan cuenta enseguida que sos del interior, y a veces en algunos grupos de pertenencia eso también no cae del todo bien, o en fin, ¿no? Digo, cada uno depende de dónde esté y cómo se mueva, y yo creo que por ahí un poco lo interesante es pensarnos cómo nos movemos nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, no solo en los estigmas o lo que podemos llevar nosotros como estigmas, sino si usamos eso o no, o si estamos reproduciendo, ¿no? Algún estigma contra una persona. Incluso por ahí la forma de hablar de una persona puede ser razón para ejercer algún tipo de discriminación sobre ella. Pero está bueno esto que decís de nosotros si reproducimos eso, ¿no? Si estamos reproduciendo esa mirada que desacredita la identidad del otro, y bueno, ¿a dónde vamos, no? Con esas miradas, si a una sociedad que excluye o a una sociedad que integra, independientemente de lo diferente que podamos ser. Rompiendo el sentido común.